Dios les bendiga, hermanos. Gracias por el privilegio de permitir que entremos a la intimidad de sus hogares. Esperamos en Dios que la palabra esta noche sea palabra que inyecte en los corazones el deseo de buscar a Cristo, ¿verdad? La razón de ser de la enseñanza no es promocionarse el pastor ni promocionarse el delegado del pastor. La idea es que esta palabra que entendemos que es viva y eficaz encuentre entidades vivas. Ese es el deseo de mi corazón, que la palabra encuentre vivientes, porque la vida biológica pues la tiene todo el que está respirando y tiene su corazón funcionando, su cerebro funcionando. Pero la vida viviente solo la tiene aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y esta palabra, viva y eficaz, es para los vivientes. Estos vivientes que son los que se van a presentar delante del trono, delante del Señor, para ser galardonados o regresar a la tierra para ser de nuevo tratados, solo que ahora a limpiar las vestiduras con la sangre de Cristo, o sea, dando testimonio a la idea, al estilo de Pedro, de Pablo, al estilo, estoy hablando de los apóstoles, ¿verdad? Del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, del apóstol Juan, al estilo de ellos para dar la talla. El autor de las epístolas, de las 14 epístolas, Pablo, él nos enseña a los gentiles cómo vivir entendiendo el pensamiento de Dios, o sea, cómo es la costumbre de Dios, con el propósito de que entendiendo lo que Dios nos pide, las tradiciones de Dios, las costumbres de Dios, los hábitos de Dios, nos incorporemos a una nueva vida en Jesucristo. El cristianismo es una cultura en la que el Espíritu Santo desarrolla el conocimiento de esa cultura. Entonces la palabra va para los vivos espiritualmente, llámese vivientes. Oremos para que el Señor vivifique o active en nosotros la posibilidad de que la palabra encuentre en nosotros tierra fértil. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, Padre amado, con el propósito, Padre, de que tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante, que espada de doble filo. Esta palabra poderosa, Padre, poderosa que es la enseñanza de la verdad, que podamos, Señor, en esta noche, con lo poquito que vamos a oír, media hora, 40 minutos, descubrir por la palabra que tenemos errores interiores, que los podamos corregir, así vamos a caminar delante de Dios en una forma agradable para Él. Perdónanos, pues, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tu palabra, Padre, mueva interiormente nuestras vidas a seguirte, Padre, con todo el deseo de nuestros corazones. Te lo suplicamos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre glorioso y misericordioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Fíjense, hermanos, que vamos a ver una de las epístolas con algunos puntos importantes. Mire, pues, lo que yo siento que Dios puso en mí es que que la cultura de Dios es resolver problemas. O sea, la cultura de Dios es, a la luz de la Escritura, abordar las circunstancias. O sea, no puede el que tiene la cultura de Dios o el que pertenece al reino de Dios o el que pertenece al cuerpo de Cristo resolver al estilo del mundo natural. Si no, está haciendo una mezcla y Dios no acepta las mezclas. Por supuesto, aquí estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces vamos a ver una de las epístolas, una parte de las epístolas, la epístola de Pablo a los Efesios. Esa epístola Pablo la escribió en el año 61 después de Cristo. Tiene puntos bien importantes, ¿verdad? Pablo estuvo en Éfeso, como narra el capítulo 18, verso 21 de Hechos. Pablo estuvo en Éfeso, vivió en Éfeso.
Y la carta de Juan para la iglesia de Éfeso es bien significativa por las cosas tan importantes que le dice, tan interesantes, aunque las 6 iglesias restantes también tienen una instrucción de parte del apóstol Juan importante. Pero vamos a ver esta epístola, vamos a ver algunos aspectos de la epístola de Pablo, porque decíamos que cómo tenemos que abordar las circunstancias espirituales. Leamos el capítulo 6, verso 10. Recuerde que en esta epístola Pablo, cuando está hablando a los de Éfeso, les dice que nosotros fuimos elegidos, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. O sea, fuimos escogidos con el propósito de que caminemos delante de Dios en la medida que la palabra nos sea revelada, que caminemos delante de Dios en la medida que la palabra nos sea revelada, sin mancha, o sea, sin mundanalidades, sin humanismo, sino que todo lo que abordemos, lo abordemos a la luz de la Escritura. Esta carta es bien tremenda porque en el capítulo 1 siempre, en el verso 13, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, a la gente de Éfeso, a los cristianos de Éfeso, porque recuerden que Éfeso era un puerto, o es un puerto todavía, ya no con el nombre de Éfeso, pero a la orilla del Mediterráneo, lugares muy prósperos, de mucha abundancia, de mucha motivación para ser invadidos y para ser tomados como centros de comercio. El apóstol Pablo ahí le dice a los de Éfeso, en él también habiendo creído ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, dice el apóstol Pablo en el verso 13, el evangelio de salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y dice que el Espíritu Santo, el apóstol inspirado por el Espíritu le dice a los de Éfeso que son las arras, o sea, es la garantía de la herencia que Cristo nos adquirió para nosotros. O sea, hay una herencia que Cristo nos ganó, hay una herencia que Cristo nos abrió en la presencia del Padre, hay una herencia que está pendiente de ser entregada a los que caminemos de acuerdo a lo que la palabra establece. Veamos el 6:10 de la carta a los Efesios. Voy a leer la versión la versión de las Américas. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor, dice. Es un acto voluntario. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Miren, hermanos, este punto que vamos hoy a desarrollar parcialmente, porque esos puntos nunca se desarrollan totalmente, tenemos que entender que aquí hay un acto voluntario. Por lo demás, fortaleceos en el Señor. Voy a leer la versión Reina Valera 60, que es la que por mucho tiempo leímos. Mire pues cómo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando habla de su fuerza, está hablando de ser valiente, está hablando de animarse, está hablando de ser resuelto, está hablando de reanimarse, está hablando de vencer. Y la palabra revestirse, pues, lógicamente es una acción voluntaria. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recuerde que la iglesia recibe poder según narró Jesús allá en Hechos capítulo 1 verso 8. Váyanse al aposento alto y ahí recibirán poder. Y en el capítulo 2 de Hechos, cuando los discípulos o los apóstoles o los 120 que están en el lugar alto, en el segundo nivel, son llenos de Espíritu Santo, a ellos les cambió totalmente la percepción de las circunstancias. Y aquel Jesús que había muerto y que estaba resucitado y que ellos lo vieron resucitado, ahora cobró vida dentro de ellos. O sea, la definición que ellos recibieron en el aposento alto, la definición que ellos recibieron es impresionante, es impactante. Ellos ahí definieron su vida espiritual.
Lo que vivieron con Jesús en los días que Jesús estuvo en la carne, estuvo como hombre sobre la tierra, ahora cobró una vida, cobró en ellos una razón, pero no razón almática, sino una razón espiritual de ser. Y ellos fueron fortalecidos por el Espíritu Santo y fueron definidos. Por supuesto, el Espíritu Santo usó lo que ellos tenían dentro de ellos. ¿Qué era lo que tenían dentro de ellos? La experiencia y haber escuchado al Señor hablar. Esto cobró fuerza y los definió. Por eso es importante que el verso 1, verso 13 que leímos, ¿verdad? Habiendo oído, solo los que han oído pueden fortalecerse en el poder de la fuerza del Señor. La fuerza del Señor vigente, actuante en el cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. Es una mala comparación, pero para que nos entendamos, la fuerza del Señor, la manifestación del Señor, la definición en los cristianos del Señor es el Espíritu Santo. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído, dice, fueron ustedes sellados por el Espíritu Santo, que es las arras, o sea, es la garantía de que hay una herencia adquirida. Sigamos leyendo. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es un acto voluntario, quiero que lo entendamos. Dice el verso 11, vístanse de toda la armadura de Dios. Otro acto voluntario. ¿Por qué digo esto? Porque necesita uno definir, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación y habiendo creído. Mire la secuencia: oí la palabra de verdad, entendí que era un evangelio que me posibilitaba salvación. O sea, cuando hablamos de salvación quiere decir salir de la dependencia de las costumbres de mi alma, de mis costumbres generacionales, de mis costumbres culturales, de mis costumbres sociales, de todas mis prácticas humanistas. El Señor va a poner una nueva forma de ser. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos, dice, de toda la armadura. Y a continuación vamos a ver esa armadura. Pero ¿por qué estamos viendo esto? Porque para uno poder fortalecerse en el poder del Señor y poder vestirse con toda la armadura, uno primero tiene que haber recibido a Cristo como Señor y como Salvador. O sea, alguien que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador se encuentra en el mundo natural. Entonces está en el rango o está en el nivel que narra 1 Corintios 2:14, que lo hemos mencionado mucho la semana pasada, que es: las cosas de Dios deben de ser entendidas en el mundo espiritual, y en el mundo espiritual el que gobierna actualmente es el Espíritu Santo, por supuesto glorificando al Padre, por supuesto glorificando al Hijo, pero el que ahorita tiene en este momento tiene el poder, tiene la autoridad, el que en este momento tiene toda la capacidad de parte de Dios para ponernos a caminar por ese camino de verdad y de vida es el Espíritu Santo de Dios. Regresemos. Yo puedo creer en Cristo, tener esa fe como un don, tener dentro de mí al autor y consumador de la fe vigente dentro de mí, pero el que le va a dar vida en mi vida, el que le va a dar vida a mi vida espiritual es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que los lleva al conocimiento de la verdad. Fíjense, hermanos, que cuando Jesús está hablando en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, verso 8, dice, miren, verso 7, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendría. Entonces se quedarían ustedes solo con este acto de redención, con este acto de que yo vencí la muerte. Mire, yo quiero que me entienda, no exegesis, ¿verdad? No quiero ser tan teológico. Estoy interpretando lo que el Señor Jesús dijo. Vamos al capítulo 16 del Evangelio de Juan. Leámoslo. Es importante, si nosotros entendemos la palabra, comienza en nosotros a tener sentido la Escritura. Entonces, la meta es que nosotros todas las situaciones que se nos dan sobre la tierra, las resolvamos a la luz de la Escritura. Por supuesto, hermano, que va a haber batalla, ¿verdad? Por eso, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios. Son actos voluntarios, pero
tomando en cuenta la palabra de Dios, actos voluntarios tomando en cuenta la palabra de Dios. Cuando leíamos, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, yo escuché la palabra de verdad, entendí que era un evangelio de salvación para salvarme de mi condición humana, para salvarme de mi condición terrena, para que no gobernara mi alma, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído, entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo, o sea, nos dieron una entidad e identidad espiritual. La entidad es Dios, Espíritu Santo, y la identidad es que yo reconozco que todo viene de Dios. Mire cómo dice el 16 de Juan, veamos. Mire el verso 7, lo que estábamos hablando. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si yo me voy, se los voy a enviar. Miren pues, hermanos, vuelvo a repetir, todos reconocemos el sacrificio de Cristo, todos reconocemos cómo el Padre envía a su Hijo, quien voluntariamente, por amor a nosotros, en la cruz del Calvario se entrega hasta la muerte y muerte en cruz, un acto obediente, un alma que obedece, un alma que se sujeta, un alma que se entrega porque la consecuencia sería una nueva creación. Eso es lo que dice el capítulo 53, verso 10, ¿verdad? Dice que el Señor, leámoslo así rapidito, solo para que usted lo tenga dentro de su Isaías 53, verso 10. Recuerde que Cristo Jesús voluntariamente se entregó, o sea, a Él no lo agarraron y lo llevaron a la muerte. En el capítulo 10 dice Él, yo voluntariamente entrego mi vida para volverla a tomar, o sea, Él voluntariamente entregó su vida. Mire el verso 10 del capítulo 53 de Isaías. Con todo esto, dice, Yahweh Elohim quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Pero él va a ver linaje, o sea, va a haber una raza, va a haber una creación, va a haber un grupo de vivientes que por haber recibido a Cristo Jesús, por haber oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y habiendo sido sellados por el Espíritu Santo, habiendo sido apartados, se les tiene preparada una herencia. Y mire lo que dice el verso 11. Verá que se entrega voluntariamente, que va a padecer, que fue quebrantado, que fue sujetado a padecimiento, que lo hizo voluntariamente, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Está hablando de usted, hermano, está hablando de mí. El Señor, cuando lo mira a usted, Dios, cuando lo mira a usted, está satisfecho porque ve el sacrificio expiatorio de que su Hijo voluntariamente se sometió para rescatarlo a usted por nombre. Si Dios conoce las 3,000 billones de estrellas y cada uno llama por su nombre, imagínese cuán importante es usted, que tiene por precio la sangre de Cristo. Por eso cuando dice el verso 11 de Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma. Padre, ¿por qué me has desamparado? En tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando el Señor está afligido, cuando dice en el capítulo 26 también de Mateo, que el Señor está en el huerto de Getsemaní y les dijo a los discípulos, mi alma está afligida hasta la muerte. Pero cuando dice aquí en el verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, dice, justificará a mi siervo a justos, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Yo quiero, hermano, mire que en el nombre de Cristo Jesús me entienda lo que le estoy diciendo. No le estoy hablando nada del otro mundo. Estoy hablando de circunstancias y situaciones que ya sucedieron. Y usted y yo somos las consecuencias y los beneficios. Vaya, pues usted es el fruto del sacrificio de Cristo. Yo soy el fruto del sacrificio de Cristo. O sea, la semilla que Él sembró fue su vida misma. Y cuando Él muere por el pecado, esa semilla, el que le da vida a esa semilla es el Espíritu Santo.
Y también nosotros, cuando voluntariamente morimos a nuestras mundanalidades, el que le va a dar vida a la nueva criatura es el Espíritu Santo. Si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bueno, regresemos a a Juan 16. Miren lo que dice Juan 16, en el verso 7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Mire, hermano, es el Señor hablando ayer, hoy y siempre. Él está hablando hoy de eso. Les conviene que yo me vaya. Si yo no me fuera, no les voy a enviar el Consolador. Pero si yo me voy, les voy a enviar el Consolador. Y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, una de las funciones del Espíritu Santo es que nosotros sepamos discernir, oiga, por la palabra entre lo bueno y lo malo. Quiero que me vuelva a escuchar. La idea del verso 8 del capítulo 16 de Juan es que usted y yo discernamos por la palabra. O sea que el Espíritu Santo no trajo nada nuevo. Lo que el Espíritu Santo vino es a darle vida a la palabra dentro de nosotros. Él le dio vida a la palabra. Dice allá en el capítulo 8 de Romanos, verso 11, que el Espíritu Santo vivificó a Cristo, le dio vida. Es más, hay versos bien tremendos, hermano. Primeramente, Dios, me acuerdo de ese verso de Hebreos. Que me recuerde ese verso de Hebreos, que es un verso impresionante. Mire pues, veamos lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 14. Yo lo que quiero que entienda usted, y es lo que hablamos también, esto lo hablamos también el miércoles, nosotros tenemos que manejar esta información. Si el Espíritu Santo no le da vida a nuestra vida, nosotros podemos creer en Cristo. Podemos creer en Cristo, esa fe como un don, pero la fe como un fruto la da el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no vivifica en nosotros la palabra, solo tenemos el conocimiento detenido. No que la obra de Cristo no sea gloriosa, es gloriosa, pero es que el Padre en su absoluta y total voluntad tiene los tiempos, tiene 3 tiempos el Padre. Bueno, tiene 7 tiempos, pero veamos 3. Todo lo que el Padre escribe en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto el Padre dice, este pueblo no me atiende, este pueblo no se rige, este pueblo no obedece. Por lo tanto me levantaré un nuevo pueblo. Y el pueblo que el Padre levanta es todo aquel que cree en Cristo como Señor y Salvador. La función de Cristo Jesús fue venir a la cruz del Calvario a pagar por los pecados. Hermano, mire, por ese pecado de insolencia, ese pecado de abusivez, ese pecado de intolerancia, ese pecado de autosuficiencia, ese pecado de rebelión, ese montón de conductas ocultas que muchos manejamos y andamos navegando con bandera de cristianos, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo vino es a limpiar. Cristo Jesús fue levantado por el Espíritu Santo porque fue obediente. Escuche, no se halló pecado en él. A Cristo Jesús lo levantó el Espíritu Santo porque fue obediente, porque no se halló pecado en él. Mire lo que dice el 9:14 de Hebreos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo, eterno. Yo quiero que por favor entienda esto, hermano, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:27. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Este cuerpo tiene que morir, pero morir a las mundanalidades. Por eso en el capítulo 6 de Romanos, verso 4 dice que por el bautismo nosotros morimos y el hombre viejo es sepultado con Cristo Jesús. Es una forma simbólica de decir que cuando creemos en Cristo, nuestros pecados mueren. Un signo para esto es la ordenanza de bautizarse. Cuando yo me bautizo, estoy confirmando y estoy diciendo que así como Cristo murió en la cruz del Calvario, hoy Dios me sumerge en el agua para morir al hombre viejo. Yo sé que esto, hermano, es un proceso en algunos lento, es un proceso que para otros no termina nunca. Por eso hay tanta gente que tiene tanto conocimiento de la Biblia, tanto conocimiento de la palabra, que es Cristo mismo, pero no hay fruto. O
sea, no hay manifestaciones evidentes de que es cristiano, porque el que le da vida a la palabra es el Espíritu Santo. Cristo Jesús, dice aquí, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. Hay una secuencia interesante. La vimos hace poco. Usted se va a recordar ahorita que yo se lo diga. Dice, habiendo sido escogidos, habiendo sido elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, para ser santificados por el Espíritu Santo, y que la sangre de Cristo sea continuamente rociada en nosotros. En la medida que usted y yo estamos luchando, sujetando, minimizando nuestra alma, como dijo Juan el Bautista, solo lo dijo, pero no lo hizo. Conviene, dijo Juan, que yo mengüe y él crezca. ¿Y qué hizo? Siguió con su ministerio. Cuando usted es cristiano, también puede decir, yo lo puedo decir, conviene que yo mengüe para que el Señor crezca en mí. Y sí, puede que crezca en el conocimiento intelectual, pero mis actitudes y mis conductas no son las que debieran de ser. Por supuesto, hermano, le estoy hablando a mi alma. Digamos, usted está aquí yo estoy hablándome a mí mismo, usted está escuchando, estoy de acuerdo, ¿verdad? Usted está hablando, yo estoy hablándome a mí mismo y usted está escuchando. Está bien, así que sea. Pero trate usted de agarrar algún pedazo para usted. Entonces recuerde lo que leímos. Según el previo conocimiento de Dios, fuimos escogidos, fuimos elegidos. El Padre nos elige, el Espíritu Santo nos santifica. Quiere decir, santificar quiere decir que nosotros permitimos que la palabra en nosotros sea el argumento para enfrentarnos a las circunstancias. Cuando hacemos esto y el Espíritu Santo está en nosotros actuando, entonces la sangre de Cristo continuamente está rociando los cuerpos de las personas, los cuerpos de los creyentes. Regresemos al Evangelio de Juan. Recuerde que estamos en Efesios, pero vamos al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, verso, ¿qué? Fíjese que me preocupa un poco, hermano, me preocupa un poco porque viera usted 16 de Juan. ¿Cuántas ocupaciones alejan a la gente de la información de la palabra? Ahora bien, digamos, los miembros de Monte Gerizim tienen toda la semana información escritural. Si no promocionamos nada, no anunciamos absolutamente nada para esta tierra, todo lo que estamos anunciando es para un mundo venidero, y lo que estamos haciendo es que a través de la palabra estamos informando a la gente de cómo tiene que conducirse. Mire lo que dice aquí entonces. Y cuando venga el Espíritu Santo, capítulo 16, verso 8 de Juan, y cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya. Mire, el punto ahorita no es explicar estos versos, pero sí quiero que entienda que el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, fue juzgado ya. Ya fue juzgado. O sea, el personaje que reina en la tiniebla ya fue juzgado. Y la palabra, cuando habla, es luz que hace que la tiniebla del alma retroceda. Si la palabra que se está escuchando no hace que retroceda la tiniebla dentro de nosotros, o sea, no hace que la cultura carnal que manejamos retroceda en nosotros, dos cosas. O no estamos en paz con Dios, o no estamos entendiendo lo que estamos escuchando. Más creo que lo primero es lo que está pasando. Porque al que el pastor no le cae bien, pues sencillamente no sintoniza. Y ahí está entretenido ya en otras cosas. Pero el que está escuchando y logra entender que el propósito de hablar de la Escritura es que nosotros despertemos a novedad de vida, a una nueva forma de conducirnos. Mire cómo dice. Entonces, dejémoslo ahí porque eso no lo vamos a explicar ahorita. Verso 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden sobrellevar, le dice el apóstol a los discípulos. Mire el verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará, 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu Santo,
de verdad, Él los llevará a toda la verdad. Porque el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y se los va a hacer saber sobre las cosas que habrán de venir. Por eso, cuando hablamos nosotros de las cosas que estamos experimentando y estamos viviendo hoy, mire pues, hermano, si usted no escucha o no se plega uno a la solución que usted quiere, porque ya usted ya sabe qué quiere, ¿verdad? Cuando alguien le dice algo, pero no está dentro del marco de la solución, usted ni siquiera lo considera delante de Dios, sino que sencillamente lo archiva, lo engaveta. Pero siempre que usted se presente delante de una circunstancia que hay que definir una conducta, preséntese con el Espíritu Santo. No agarre pleito, no agarre lío, preséntese con el Espíritu Santo. Él está vivo, Él es una persona, y háblele a Él y cuéntele a Él y quéjese con Él. No levante calumnias, no provoque divisiones, no provoque contiendas, no hiera, no mate con su lengua. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿será que lo que dijeron es realmente, o lo que me dijeron, será realmente lo que conviene que se haga? Y como Él está vivo, y como es una persona, y como la razón de ser del Espíritu Santo en el tiempo actual, Él está aquí por nosotros, porque Cristo lo dejó por nosotros. Entonces, dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcas en el Señor. Todo lo que hemos hablado desde que empezamos es una forma de fortalecerse en el Señor. Ahora, otra forma de fortalecerse en el Señor, después de haber recibido a Cristo, es ser instruido. O sea, es sujetarse, es exponerse a la instrucción de la palabra. La instrucción de la palabra nos da una expectativa diferente. Mire, quiero que veamos versos bien conocidos, ¿verdad? Versos bien conocidos. Vamos a 2 de Timoteo, versos bien conocidos. Mire, quiero decirle algo. 2 de Timoteo 3, cuando empieza 2 de Timoteo 3, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: debes de saber esto, Timoteo, que en los postreros días, verso 1, en los postreros vendrán tiempos peligrosos, o sea, tiempos difíciles. Esa palabra peligrosos es la palabra chalepos, quiere decir salvajes, fieros, dañinos, duros de tratar. Está hablando de ese tipo de gente que estará en este tiempo. Y empieza a narrar 14 o 15, no me recuerdo ya, conductas de hombres que van a salir de la iglesia, aquellos de Judas 1:4 que han entrado encubiertamente, que se mofan de la palabra, que se mofan de lo que se habla de la luz, que consideran que es muy exigente, que es muy se le exige demasiado, que uno no tiene capacidad para plegarse, uno tiene una vida individual, una vida privada, pero eso que se le diga a uno cómo tiene que vivir, si el pastor se lo está diciendo, no lo haga. Pero si la palabra se lo dice, tiene que considerarlo por lo menos una vez. Todo ese capítulo 3 es un capítulo bien tremendo. Ahí lo lee usted, pero para que vea qué gente es la que va a ver. Pero mire el verso 14. Verso 14 de 2 de Timoteo 3. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Estamos hablando de instrucción. Usted no ha aprendido del pastor, usted ha aprendido de la palabra bíblica que el pastor lanza como una semilla a su tierra fértil. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, persiste tú en lo que has aprendido y por lo que has aprendido te convenciste. O sea que antes de convencerme, tengo que aprender. Si no aprendo, no me convenzo. Muchas veces actuamos comparativamente, haciendo lo que otro hace sin estar convictos, sin estar convencidos, sin estar persuadidos. Entonces está bien, no está mal, pero es la fe como un don. Nos surge la fe como un fruto, porque la verdad, cuando viene del Espíritu Santo, es absoluta. Y como dice 2 Corintios 12, contra la verdad, solo la verdad. Mire lo que sigue, pero mire lo que dice el verso, lo que dice arribita. Dice el verso 13, mas los malos hombres y los engañadores irán
de mal en peor, engañando y siendo engañados. Recuerde usted cuando Jesús en el capítulo 24 está allá en el monte de los Olivos, y se le acercan los discípulos y le dicen: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrán de tu venida? Y él les dice: mire, primero tengan cuidado, porque habrán muchos que los engañarán. ¿Ah? Y ahí hay 3 o 4 veces más que en el capítulo 24, los primeros 10 versos, que él habla de engaño, de manipulación, de información falsa, de conductas emergentes, como que de esta manera querer agradar al Señor. Este 2 Timoteo 3 empieza hablando de una gran confusión que provocarán estos hombres dentro del cuerpo de Cristo. Y mire lo que sigue diciendo. Verso 15. El verso 14 otra vez. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Verso 15. Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo. Cuando hablamos nosotros el domingo, hablamos sobre algo importante. Pablo, como perito arquitecto de la iglesia, él sobreedificó ¿sobre quién? Sobre Cristo. O sea, todo lo que Pablo habló fue en base a la revelación que el Espíritu Santo le dio de quién era Cristo. Entonces, ahora dice: mira de quién has aprendido. Voy a volver a leer este verso, que este verso es importante. Porque este verso ya se aplica a todos los que hemos escuchado Biblia, a todos los que hemos ido con un año, con 6 meses que tenga de estar oyendo. Si con 6 meses que uno tenga de hacer un establecimiento, ya uno sabe cómo está la cosa. Con 1 año uno ya se siente y se mueve normalmente. Con 2 años de ser en un establecimiento educativo, o 3 años, uno ya maneja la relación y ya uno conoce cómo está el asunto. Entonces, en este mundo espiritual también hay una cultura espiritual que tenemos que absorber para vivirla. Mire cómo dice: y que hablando de la Escritura, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Y entonces comienza a hablar: toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Toda es inspirada por Dios. O sea, toda la palabra viene de Dios. Toda la palabra viene de Dios. Miremos paralelo a lo que estamos leyendo. Estamos viendo versos que usted conoce. Veamos el 4:12 de Hebreos. Usted conoce estos textos, usted los maneja, o sea, son parte de su cultura informativa, de su conocimiento espiritual escritural. Usted tiene conocimiento espiritual escritural en su vida, los textos que usted conoce, las asociaciones, las concatenaciones que usted hace de la palabra, son de carácter espiritual. Pero si usted no las deja que el Espíritu Santo le dé vida en usted, es letra muerta, o sea, quiere decir un conocimiento teológico puramente, pero sin vida. Mire cómo dice el 4 Hebreos. En cambio, en Hebreos, cuando habla en el capítulo 1, habla de entrar a un reposo, habla de entrar a un estado de paz. Y cuando en el verso 11 del capítulo 4 de Hebreos dice: procuremos pues entrar en aquel reposo. Eso empieza hablando en el capítulo 4 de Hebreos. Dice: procuremos pues entrar al reposo que se menciona en el capítulo, en el verso 1 del capítulo 4 de Hebreos. Aquí en el 11 del capítulo 4 de Hebreos dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no vaya a ser desnuda, o sea, que no vaya a ser descubierta, que no vaya a ser de evidenciada delante de Dios. Mientras que hay en 2 Timoteo 3, después del verso 16 del 17, que dice: a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. El hombre tiene que ser instruido, el hombre tiene que ser capacitado. Si usted pertenece a una congregación, pues la comida que usted necesita, pues el alimento espiritual que usted necesita, que es la palabra, no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios, vive espiritualmente el hombre. Cada congregación
cada templo donde se predica la palabra de Dios es como un estilo de restaurante espiritual. Depende de lo que usted coma, ese va a ser el estado nutricional que usted maneja. Pero si tiene algún problema de absorción, por un estómago inmaduro, por un sistema de absorción inmaduro o distraído, bueno, eso lo hablaremos en otra oportunidad, hoy no es tiempo de hablar eso, pero si no estamos nosotros vigentes y actuantes por el Espíritu Santo, todo lo que vimos es nada más de carácter informativo. Entonces, recibir a Cristo, ser instruido. Después de ser instruido, entra una experiencia diferente. Después de ser instruido, entra una experiencia diferente. Todos los que son instruidos entran al marco o al rubro espiritual de Hechos 3:19. Vámonos a Hechos 3:19. Hechos 3:19. Estamos hablando, porque recuerden que por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, la tiniebla es una entidad, así como Dios es Dios, así como Cristo es el Cordero y ahora es Dios, así como el Espíritu Santo en su programa actual, en su desarrollo actual, en su actuación actual, el Espíritu Santo nos lleva al conocimiento de la verdad. Así el enemigo continuamente está acechándonos. Solo quiero que vea usted cómo dice esta versión al respecto de ese texto. Mire cómo dice esta versión, porque me llamó la atención cómo dice, ¿verdad? Dice, revestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir a las insidias. Vaya, pero eso no es mire esta otra versión. A las insidias, las acechanzas, pero mire la DEA como dice. Use toda la coraza y las armas que Yahweh provee para que puedan permanecer firmes frente a las tácticas de decepción. Esto me gustó más. Hay tácticas de decepción. O sea, la decepción es una frustración. En el mundo natural, cuando alguien le falla emocionalmente a alguien, cuando alguien defrauda a alguien, se siente profundamente dolido, se siente profundamente afectado, emocionalmente frustrado. Eso se llama decepción. Se perdió la confianza que yo había depositado. Mire las decepciones de quién vienen. Ponga atención, porque recuerde que en el capítulo 16 de Jeremías dice, ay de aquel que se apoya en mano de hombre, ay de aquel que cree que este hombre le va a dar todas las retribuciones y le va a dar todas una respuesta favorable a toda el tiempo que yo he dedicado, los favores que he prodigado. Si estamos pensando así, hermanos, tenemos que reconsiderar la forma de pensar, no para juzgar ni para atacar, porque 7 veces cae el justo. ¿Cuánto tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Miren lo que dice aquí. Usen toda la coraza y las armas de Yahweh, que Yahweh provee, para que puedan permanecer firmes a las tácticas de decepción de Satanás. O sea, cuando el diablo te va a atacar, lo primero que hace es decepcionarte. Si tú le sigues el juego de la decepción es un estado emocional. La decepción es un estado emocional a nivel del alma. Y el alma, para hacerse la sufrida, brilla como una artista para un Oscar en Hollywood. El alma, para hacerse la sufrida, es hasta hay conductas del alma queriendo hacer y exagerar, o tal vez es cierto, pero si pudiéramos entender y creer que nos revistamos con toda la armadura de Dios para estar pendientes y atentos a todas las decepciones que Satanás quiere provocarnos. Las decepciones no nos las provoca el diablo mismo. Usa seres humanos, la persona que usted más quiere, la persona que usted más ama. Jesús dijo, el que comía conmigo, el que metía su pan en mi plato, ese fue el que me falló. Y estaba hablando de Judas. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Ya se nos fue el tiempo. Espero en Dios que entendamos lo que quiero
lo que quiero transmitirles. Solo voy a leer Hechos 3:19 porque tenemos que terminar ahí, ¿verdad? Porque para cerrar parte en parte el mensaje. Nosotros hablamos de recibir a Cristo. O sea, es que, ¿cómo vestirse de la armadura de Dios? Hablamos de recibir a Cristo, hablamos de ser instruidos por la palabra a través de un ministro, hablamos del arrepentimiento, pero el arrepentimiento, ¿de dónde surge? De la instrucción. Solo los instruidos en la cultura espiritual de Dios, solo los instruidos en la palabra y vivificada esa palabra por el Espíritu Santo pueden arrepentirse. Lo demás es cargo de conciencia. Y ahí vamos a cerrar. Dice el 3:19. Así que arrepiéntanse. Una manera de revestirse de toda la armadura de Dios es arrepentirse en base al conocimiento que tengamos de la Escritura. El que quiere arrepentirse apoyado en un cargo de conciencia no va a lograr entender absolutamente nada de lo que Dios quiere hablar. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Entendamos entonces después la vida de oración y la vida de escudriñar la palabra. ¿Cómo me revisto de Dios? Pues ya se lo dije, reciba a Cristo, sométase a una instrucción. Después de la instrucción va usted a arrepentirse, ya sabe de qué se va a arrepentir. Arrepiéntase y conviértanse para que sus pecados le sean perdonados. Cuando uno se arrepiente en base a la palabra, el Espíritu Santo le muestra a uno cuál es el pecado, cuál es la justicia y cuál es el juicio de Dios. Y luego la vida de oración y la palabra como argumento en contra de la tiniebla. Que el Señor en su misericordia bendiga su vida personal y su vida habitacional. Que Dios lo bendiga con salud, con prosperidad y paz. El día domingo, si Dios permite, estaremos aquí para seguir compartiendo la palabra. Que Dios le guarde. Amén y amén.